La pálida luz de la luna, filtrándose a través de las ramas desnudas de los árboles carbonizados, pintaba sombras danzantes sobre los rostros dormidos de los supervivientes. El fuego, reducido a un lecho de brasas rojas, emitía un calor reconfortante que apenas lograba mitigar el frío penetrante de la noche. El aire, aunque ligeramente más limpio que antes, aún conservaba un tenue recuerdo del horror que había tenido lugar. En medio de todo, un suave ronquido, algo desafinado, rompía el silencio. Boruto, ajeno al drama, dormía a pierna suelta. Ludofiel, con la espalda apoyada contra el tronco de un árbol quemado, permanecía inmóvil, sus ojos plateados escudriñando la oscuridad. Su armadura, reluciente y sin una mota de polvo, reflejaba la luz de la luna como un faro de esperanza en la desolación. No sentía cansancio, ni hambre, ni sed. Su mente estaba completamente consumida por la necesidad de proteger a los que quedaban y de encontrar una forma de vengar la masacre. Era un guardián inquebrantable, una roca en medio de la tormenta. Nerobasta se despertó con un sobresalto, su respiración agitada. La pesadilla de la destrucción aún la atormentaba. Se sentó, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo, y miró a su alrededor. La mayoría dormía profundamente, agotados por el trauma del día. Su mirada se detuvo en Ludofiel, quien estaba sentado y pensativo cerca de la fogata danzante. Suspiró, sintiendo el peso de sus responsabilidades como arcángel. Con cautela, se levantó y caminó hacia él. Sus pies, calzados con los elegantes tacones que milagrosamente habían sobrevivido a la batalla, apenas hacían ruido sobre la tierra. Su vestido, sin embargo, era otra historia. Lo que una vez había sido una prenda elegante y reluciente, ahora era una maraña de tela rasgada y sucia, testimonio de la violencia que había presenciado. Al acercarse, pudo ver la tensión en su rostro, las líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos. Ludofiel-sama, dijo en voz baja, no queriendo despertar a los demás. Los ronquidos de Boruto, aunque bajos, eran sorprendentemente persistentes. Ludofiel giró su cabeza viendo a Nerobasta. Reconoció a Nerobasta y asintió levemente. ¿No puedes dormir? Nerobasta se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. No, estoy asustada. Miró su vestido destrozado, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío. Todo esto, es demasiado. Nunca había visto tanta destrucción. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, interrumpido solo por los ronquidos rítmicos de Boruto. Ludofiel miró al frente, perdido en sus pensamientos. Nerobasta esperó pacientemente, sabiendo que él hablaría cuando estuviera listo. Finalmente, Ludofiel suspiró y rompió el silencio. Entiendo tu miedo, Nerobasta. Yo también lo siento. La pérdida que hemos sufrido hoy es inmensa. Pero no podemos permitir que nos consuma. Debemos ser fuertes. ¿Pero, cómo? Preguntó Nerobasta, su voz temblorosa. ¿Cómo podemos seguir adelante después de esto? ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo tan despiadado? Ludofiel se giró hacia ella, sus ojos llenos de determinación. Encontraremos una manera, Nerobasta. Lo prometo. Analizaré cada estrategia, cada debilidad de los 10 mandamientos. No descansaré hasta encontrar una forma de derrotarlos. Pero, son tan poderosos, dijo Nerobasta, con la voz apenas audible. Sus mandamientos, son invencibles. Nada es invencible, respondió Ludofiel con firmeza. Todo tiene un punto débil. Solo debemos encontrarlo. Y lo encontraremos. Juntos. Extendió una mano, con la armadura reluciente bajo la luz de la luna, y la colocó suavemente sobre el hombro de Nerobasta. Debes descansar, Nerobasta. Necesitamos toda nuestra fuerza para mañana. Vuelve a dormir. Yo te protegeré. Nerobasta lo miró a los ojos, buscando consuelo en su mirada. Encontró determinación, resolución y una chispa de esperanza que le dio fuerzas. Pero también vio una profunda preocupación, una carga que Ludofiel soportaba solo. Gracias, Ludofiel-sama, dijo. Pero, ¿qué pasará si no encontramos una manera? ¿Qué pasará si todos morimos? Ludofiel apretó ligeramente su hombro. Entonces moriremos luchando. Moriremos con honor. Moriremos sabiendo que hicimos todo lo posible para proteger a los que amamos. Pero no permitiremos que eso suceda. Venceremos, Nerobasta. Venceremos. Nerobasta asintió, sintiendo una oleada de esperanza llenar su corazón. Se levantó y se preparó para regresar a su lecho. Nerobasta, dijo Ludofiel antes de que pudiera irse. Ella se giró para mirarlo. No dejes que el miedo te controle. No dejes que la desesperación te consuma. Eres una arcángel, una guerrera de la luz.
Eres fuerte, valiente y compasiva. No lo olvides. Señaló con la cabeza al dormido Boruto. Incluso ese joven desconocido ha puesto su parte a unirse a nosotros. Su poder es desconocido y tengo la esperanza que nos será de mucha ayuda. Nerobasta sonrió levemente, sintiendo una renovada sensación de determinación. No lo olvidaré, Ludociel-sama. Se dio la vuelta y regresó a su lecho, sintiéndose un poco más tranquila. Se acostó y cerró los ojos, dejando que el cansancio la envolviera. Pero antes de dormirse, murmuró una oración a la diosa, pidiendo fuerza y protección para todos. Ludociel la observó regresar a su lecho, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que sus palabras eran un consuelo, pero también sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los ronquidos de Boruto, aunque molestos, eran una señal de vida, un recordatorio de que aún había esperanza. Volvió a mirar a la oscuridad, sus ojos escudriñando cada sombra, cada movimiento. Sabía que los 10 mandamientos podrían atacar en cualquier momento. Y él estaría listo. Porque esa era su misión. Proteger a los que amaba. Y no permitiría que nada, ni siquiera los demonios más poderosos, se interpusieran en su camino. El silencio de la noche, apenas interrumpido por los suaves ronquidos de Boruto y el ocasional crujido de las brasas, se había asentado sobre el campamento improvisado. Ludociel, agotado tanto física como mentalmente, había finalmente cedido al sueño, su rostro, normalmente tenso, relajado en una expresión de agotamiento. Sariel, sintiendo una punzada de preocupación por su líder, se despertó. Sus ojos, normalmente llenos de jovialidad, reflejaban la sombría realidad que los rodeaba. Se levantó con cuidado, evitando despertar a los demás, y caminó hacia donde Ludociel descansaba. Al acercarse, pudo ver la profunda fatiga que se reflejaba en el rostro de su líder. Sabía que Ludociel nunca admitiría su cansancio, que siempre se pondría a sí mismo en último lugar por el bien de los demás. Pero Sariel podía ver la verdad en sus ojos, en la forma en que sus hombros se hundían ligeramente, en la manera en que su respiración era más pesada de lo normal. Con un suspiro, Sariel se arrodilló junto a Ludociel y lo observó dormir. Recordó los tiempos en que Ludociel era un líder invencible, un faro de esperanza para el clan de las diosas. Pero ahora, incluso él parecía vulnerable, afectado por la brutalidad de la guerra. Decidido a aliviar la carga de su líder, Sariel extendió una mano y lo sacudió suavemente. Ludociel-sama, dijo en voz baja. Ludociel-sama, despierte. Ludociel se despertó con un sobresalto, sus ojos plateados enfocándose al instante en Sariel. Sariel, dijo, su voz ronca por el sueño. ¿Qué ocurre? ¿Hay problemas? No, Ludociel-sama, respondió Sariel con calma. Todo está en calma. Pero usted debe descansar. Yo lo cubriré ahora. Usted necesita dormir. Ludociel frunció el ceño, negándose a aceptar la oferta de Sariel. No necesito descansar, Sariel. Debo permanecer alerta. Los 10 mandamientos podrían atacar en cualquier momento. Lo sé, Ludociel-sama, dijo Sariel. Pero usted no puede proteger a nadie si está exhausto. Yo me encargaré de la guardia. Se lo prometo. No dejaré que nada le suceda a usted ni a los demás. Ludociel miró a Sariel a los ojos, buscando señales de duda o vacilación. Pero solo encontró determinación y lealtad inquebrantable. Con un suspiro, Ludociel finalmente cedió. Muy bien, Sariel, dijo. Confío en ti. Pero si ves algo sospechoso, despiértame de inmediato. Por supuesto, Ludociel-sama, respondió Sariel con una sonrisa. Ahora, descanse. Se lo ha ganado. Ludociel asintió y se recostó, cerrando los ojos. Pero antes de dormirse, murmuró unas palabras que Sariel apenas pudo oír. Los mandamientos, destruyeron la luz de gracia, junto a la puerta celestial, ya no podremos llamar más refuerzos, tampoco a Mael. Sariel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al oír y recordar las palabras de Ludociel. La pérdida de la luz de gracia y la puerta celestial era un golpe devastador para el clan de las diosas. Sin la capacidad de recibir refuerzos, su situación se volvía aún más precaria. Y la mención de Mael, le dejaba claro que el arcángel más poderoso no podía venir al mundo terrenal a ayudarlos. Ludociel continuó murmurando, su voz apenas audible. A menos que busquemos otra luz de gracia, pero tendríamos que hacerlo mañana, lo más temprano posible, para que los demonios no la destruyan. Hay 5, espero que tan siquiera una aún esté a salvo. Las palabras de Ludociel dieron esperanza a Sariel. Si existían otras luces de gracia, aún había una oportunidad de revertir la situación.
Pero debían actuar rápido, antes de que los demonios pudieran encontrarlas y destruirlas. Con un último suspiro, Ludociel se durmió, su respiración volviéndose profunda y regular. Sariel lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación por su líder. Luego, se levantó y caminó hacia el borde del campamento, listo para asumir su deber como guardián. La noche era oscura y silenciosa, pero Sariel sabía que el peligro acechaba en cada sombra. Con los sentidos alerta, escudriñó la oscuridad, listo para defender a sus compañeros de cualquier amenaza que pudiera surgir. Porque esa era su promesa. Protegería a Ludociel y a los demás, sin importar el costo. Y no permitiría que los 10 mandamientos destruyeran la esperanza que aún quedaba. Aunque habían transcurrido varias horas desde que Sariel tomó la guardia, la noche aún se aferraba al mundo con fuerza. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro, y la luna, aunque menguante, proyectaba sombras alargadas sobre el paisaje devastado. Sariel, sintiendo el peso del cansancio, se acercó a Tarmiel, quien dormía profundamente. Tarmiel, susurró Sariel, sacudiéndolo suavemente. Es tu turno de vigilar. Aún no amanece, pero necesito descansar. Tarmiel, con un gruñido somnoliento, se incorporó lentamente. Sus múltiples ojos se abrieron uno a uno, enfocándose en Sariel. ¿Ya casi amanece?, preguntó Tarmiel, bostezando. Aún no, respondió Sariel. Pero necesito dormir. Por favor, mantente alerta. Cualquier cosa, despiértame. Tarmiel asintió, su rostro adoptando una expresión seria. No te preocupes, Sariel. Yo me encargaré. Descansa. Sariel le dio una palmada en el hombro a Tarmiel y se dirigió a su lecho, listo para descansar. Tarmiel, por su parte, se levantó y caminó hacia el borde del campamento, listo para asumir su deber como guardián en la oscuridad de la noche. Tarmiel se mantuvo vigilante durante el resto de la madrugada. Sus múltiples ojos escudriñaron la oscuridad, atentos a cualquier señal de peligro. Afortunadamente, la noche transcurrió sin incidentes, y finalmente, el amanecer comenzó a romper la oscuridad, tiñendo el cielo de colores suaves y cálidos. Ludociel despertó con la primera luz del sol. Su mirada era seria y decidida. Se levantó y despertó a los demás. «Despierten», exclamó Ludociel con voz firme. «Tenemos un largo camino por delante». Los supervivientes se levantaron lentamente, aún adormilados por el cansancio. Ludociel los reunió a todos y comenzó a hablar. «Escuchen atentamente», dijo Ludociel. «Según mis recuerdos y los registros antiguos, aún existen 5 luces de gracia en este mundo. Debemos encontrar al menos una. Si lo logramos, podremos solicitar refuerzos al mundo celestial y cambiar el rumbo de esta guerra». Sus palabras resonaron con fuerza entre los presentes, infundiendo esperanza en sus corazones. «Así que nos pondremos en marcha de inmediato», continuó Ludociel. «Yo conozco la ubicación aproximada de la luz de gracia más cercana. Síganme». Meliodas, Elizabeth, los arcángeles y Nerobasta asintieron, listos para seguir a Ludociel. Gloxinia también asintió con la cabeza, aunque su expresión era más reservada. «Afortunadamente, la mayoría de nosotros podemos volar», dijo Ludociel, mirando a Meliodas, Elizabeth, los arcángeles y Nerobasta. «Esto nos permitirá avanzar más rápido». Sin embargo, Droll y Boruto permanecieron en tierra, con expresiones preocupadas. «Muchacho», dijo Droll a Boruto con su voz grave y amable. «Déjame llevarte. No quiero que te quedes atrás». Boruto sonrió con confianza. «Gracias, señor Droll, pero puedo correr. Soy más rápido de lo que parezco». Aunque, si insiste tanto, Boruto hizo una pausa, con una sonrisa pícara. «Está bien, acepto su oferta». Con la determinación renovada y una pizca de esperanza en sus corazones, todos siguieron a Ludociel, quien se elevó en el cielo, guiándolos hacia la luz de gracia más cercana. Después de 2 largas horas de viaje, siguiendo a Ludociel a través de paisajes devastados y yermos, el grupo finalmente llegó a su destino, lo que una vez debió ser otra luz de gracia. Sin embargo, lo que encontraron fue una escena aún más terrible que la anterior. No había nada más que cenizas. Edificios reducidos a polvo, árboles carbonizados y la tierra, una vez fértil, ahora estéril y gris. No había señales de vida, ni siquiera el más mínimo indicio de que alguien hubiera sobrevivido a la masacre. El silencio era sepulcral, roto solo por el susurro del viento que arrastraba las cenizas a su alrededor. Elizabeth, horrorizada por la visión, se aferró a Meliodas, buscando consuelo en su abrazo. Él la rodeó con sus brazos, su rostro sombrío y su mirada llena de tristeza.
Ludofiel, a pesar de su compostura habitual, mostró signos de frustración y desesperación. Busquen sobrevivientes. Ordenó Ludofiel a los demás, con la voz tensa. Rápido. Podría haber alguien que necesite ayuda. Los arcángeles, Nerobasta y el resto del grupo se dispersaron, buscando entre las ruinas cualquier señal de vida. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva, no encontraron nada. No había sobrevivientes, solo cenizas y recuerdos de lo que había sido. Gloxinia, quien había permanecido en silencio durante todo el viaje, apretó los puños con fuerza. Sus ojos, normalmente melancólicos, se llenaron de lágrimas. La visión de la devastación despertó recuerdos dolorosos del ayer, la brutal masacre de su hermana a manos de los demonios y los mandamientos. El dolor y la rabia lo consumieron por dentro. Droll, con su gran tamaño y su naturaleza gentil, se acercó a Gloxinia y le puso una mano en el hombro. Te entiendo, amigo, dijo Droll con voz suave. Sé lo que sientes. Desahógate. No te guardes el dolor. Gloxinia, incapaz de contenerse, soltó un grito desgarrador, liberando toda la rabia y el dolor que había estado soportando. Las lágrimas corrían por su rostro mientras recordaba el horror de la muerte de su hermana. El sonido constante de la lluvia golpeando la tierra devastada resonaba como un lamento fúnebre. El cielo, cubierto de nubes grises y pesadas, parecía llorar sobre la escena de desolación. El grupo, liderado por un Ludofiel cada vez más desesperado, había llegado a su tercer destino, otra luz de gracia reducida a cenizas. El mismo patrón se repetía: edificios destruidos, la tierra contaminada, la ausencia total de vida. La esperanza que había renacido en sus corazones se desvanecía con cada fracaso. Ludofiel, consumido por la ira y la frustración, dio la orden de buscar sobrevivientes una vez más. Todos asintieron en silencio y se dispersaron entre las ruinas, aunque en sus rostros se reflejaba la certeza de que no encontrarían nada. ¿Hay alguien?, gritó Tarmiel con su voz resonante, esperando una respuesta que sabía que nunca llegaría. El silencio que siguió fue su única respuesta. Boruto, sintiendo el peso de la desesperación a su alrededor, caminaba entre las ruinas con la mirada fija en el suelo. La lluvia empapaba su ropa y su cabello, pero apenas lo notaba. Su mente estaba llena de imágenes de destrucción y muerte. Nunca había presenciado tanta desgracia. En su mundo, había visto la guerra y la pérdida, había enfrentado enemigos poderosos y había experimentado la muerte de seres queridos. Pero nada se comparaba con la magnitud de la devastación que presenciaba en ese mundo. Se detuvo en medio de las ruinas, sintiendo el agua fría correr por su rostro. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. La imagen de los rostros devastados de Elizabeth y Gloxinia lo perseguía. El dolor en sus ojos era un reflejo del sufrimiento que había consumido ese mundo. Esto es una locura, murmuró Boruto para sí mismo, apretando los puños con fuerza. No puedo creer que alguien sea capaz de hacer esto. Abrió los ojos y contempló el paisaje desolado. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que había estado viviendo a la sombra de su padre, confiando en su fuerza y su protección. Siempre había pensado que el mundo ninja era peligroso, pero ahora comprendía que había peligros mucho mayores, horrores que superaban su comprensión. Soy un idiota, se dijo a sí mismo con frustración. He estado quejándome de mi vida, pensando que lo tenía difícil. Pero estas personas han perdido todo. La lluvia arreciaba, como si el cielo quisiera lavar la suciedad y el dolor de ese lugar. Boruto sintió una nueva determinación nacer en su corazón. Ya no podía seguir siendo un espectador. Tenía que actuar, tenía que hacer algo para ayudar a esas personas que habían sufrido tanto. Sé que soy torpe y que no soy tan fuerte como mi viejo, pensó Boruto. Pero tengo que intentarlo. Tengo que proteger a estas personas. No puedo permitir que los demonios sigan destruyendo todo a su paso. Se imaginó a su padre, Naruto, de pie frente a él, con su sonrisa característica y sus ojos llenos de orgullo. Sé que puedo hacerlo, susurró Boruto con una nueva convicción. Voy a superar la sombra de mi padre. Voy a proteger a este mundo, cueste lo que cueste. Se secó las lágrimas de la lluvia y miró a su alrededor con una nueva determinación. Ya no era el joven despreocupado y arrogante que había llegado a ese mundo. Era un ninja decidido a luchar por la esperanza, un guerrero dispuesto a proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Comenzó a caminar entre las ruinas, buscando cualquier señal de vida, cualquier pista que pudiera ayudar a Ludofiel y a los demás a encontrar una manera de derrotar a los demonios. Sabía que el camino sería difícil y peligroso, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Porque ahora tenía un propósito.
Había encontrado una razón para luchar. Y no se rendiría hasta que hubiera cumplido su misión.